Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. También hay bibliotecas de ADN o genotecas, también llamadas así. Estas bibliotecas, normalmente genómicas, están generadas por el corte del genoma completo de un organismo y por clonación de todos los fragmentos de DNA genómico que se hayan podido encontrar. Su creación consiste en digerir parcialmente el DNA en endonucleases de restricción, de forma que todas las secuencias queden representadas en los clones dentro de la genoteca. Las bibliotecas o genotecas, normalmente de expresión, son aquellas que van a estar constituidas por una población de clones de DNA cíclico y se preparan a partir de todos los RNAs mensajeros de una célula que contiene el gen objeto de estudio. También es verdad que existe la clonación posicional o genética inversa, que consiste en la identificación de un gen causante de una enfermedad por su localización en el genoma sin conocer su función ni su base bioquímica de forma previa. Esto es algo que se denomina genética inversa porque lo normal es que lo hagas al revés. Lo más normal es que se sepa primero la base bioquímica, luego la función y en última instancia la enfermedad. Pero que sepáis que también se puede hacer en ese sentido. Y permite también identificar segmentos del DNA contiguos en un genoma si tú tienes un fragmento ya localizado. La secuenciación del DNA es una de las cosas que más ha dado quebraderos de cabeza a los científicos durante un tiempo, pero en 1977 el método químico de Max y Gilbert consistía en marcar radiactivamente una muestra de ADN de cadena sencilla fragmentada con endonucleases de restricción y someterla a distintas reacciones químicas específicas de rotura y de hidrólisis con posterior resolución en los fragmentos en geles de poliacrilamida. Esa ruptura se hacía normalmente en dos fases. La primera era la modificación de la base por metilación de la G en posición N7 con sulfato de metilo y luego la protonación de nitrógenos de purinas en medio básico y también después la rotura del enlace entre la base modificada y el azúcar. Este método solo es capaz, no obstante, de secuenciar un centenar de nucleótidos, así que no es súper eficiente. El método enzimático de Sanger o de terminaciones de cadena, que es este método normalmente de secuenciación del DNA más estudiado y de los más utilizados. Si no recuerdo mal, este sí os lo conté en los hilos y está muy bien explicado la secuenciación de Sanger, así que no quiero estropearla. Os recomiendo que vayáis a las redes sociales y os lo leáis. La secuenciación de Sanger tiene muchas partes y es súper importante a nivel de las técnicas moleculares. La secuenciación masiva, que está muy relacionada con el método de Sanger, es un término bastante interesante y es de los que salen, entre otras cosas, las bibliotecas también genómicas. También os quiero comentar, aunque sea solo porque lo sepáis, que existe una cosa llamada la pirosecuenciación dentro de la secuenciación masiva, que no requiere separación de los fragmentos por electroforesis u otro procedimiento, por lo que es una técnica más rápida, pero requiere de DNA monocatenario a secuenciar un oligonucleótido y el resto de componentes de una reacción de amplificación en principio. Además se necesita ATP sulfurilasa, luciferasa y apirasa, así como los sulfatos APS de adenosina 5-fosfosulfato y la luciferina también. Una característica de esta técnica consiste en la edición secuencial de los distintos DNTPs y la cadena complementaria de la cadena molde normalmente necesita la DNA polimerasa catalizando la unión de este a la cadena en crecimiento liberando el pirofosfato. Conclusión, que se puede hacer y normalmente la cantidad de luz emitida es correspondiente al número de DNTPs añadidos.
El polimorfismo de longitud de los fragmentos de restricción, o el RFLP, es otra técnica que sirve en la comparación de perfiles de digestión por enzimas de restricción, permitiendo identificar polimorfismos o mutaciones debidos a diferencias entre dos secuencias de DNA. Puede ser la diferencia entre el DNA de un padre y un hijo, por ejemplo, y nos permite detectar si, por ejemplo, hay una muestra de paternidad y cosas similares. La detección del RFLP de muestras de DNA en Southern Blot permite determinar así el origen clonal de los tumores humanos también, así que para que lo tengáis en cuenta. Que son técnicas, como digo, muy importantes. Y la inmunoprecipitación de la cromatina, o el CHIP, también llamado así, es una técnica analítica de la interacción entre la proteína y el DNA celular. Se puede utilizar para estudiar la regulación transcripcional a través de una modificación de histonas o la unión de factores de transcripción a una secuencia específica del ADN. Y lo más normal es que posteriormente se realice una PCR cuantitativa de una región candidata para determinar si esos niveles de modificación y demás son correctos o no. Existen variantes en las cuales los ácidos nucleicos asociados a una proteína de interés conocida pueden ser utilizados por los microarrays del DNA, haciendo un chip on chip llamado así, o por secuenciación masiva también. Se pueden hacer, permitiendo conocer así los sitios de unión del factor de interés en todo el genoma. Por tanto, estudia interacciones en células vivas, que es algo que no habíamos visto hasta ahora, permite capturar una instantánea de interacciones específicas proteína-ácido nucleico, que no es algo que se vea en todos los tipos de técnicas que os he comentado, y permite una buena cuantificación asociado con una PCR cuantitativa, pero puede permitirnos cuantificarlo muy bien. ¿Cuál es el problema? Que requiere de anticuerpos adecuados y en general el diseño específico de los primers, por lo que a veces es no solamente costoso, sino un poco complicado. Pero bueno, estos serían un poco hablaros de las técnicas, pues porque las conozcáis y sepáis un poco que hay mucho trabajo, aunque no lo parezca, detrás de toda la ciencia y detrás del laboratorio y detrás de las ratitas de laboratorio que son los científicos, y de verdad hay que valorarlo muchísimo. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.